yo que iba a salir. Excelente. Ahí estamos grabando. Ya, gracias. Entonces vamos a anotar el correíto. Anoten Gracias. anoten en sus apuntes, ya, continuando, que el producto final de la glicólisis son 2 piruvatos, 2 NADH y 2 ATP. Esa es una primera parte de la respiración celular aeróbica. Son 3 cosas, ¿cierto? Está la glicólisis, el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones, ¿ya? La primera parte, eso es el resultado o el producto final de una catarsis de la glicólisis, ¿ya? Entonces, cuando están con presencia de oxígeno, como es en este caso, los piruvatos se unen o ingresan a la mitocondria, ¿cierto? Descomponiéndose esta cadena de carbono, porque son 3 moléculas de carbono y pierde una y aparece la coenzima A. Por eso el piruvato se transforma en acetilcoenzima A, para poder ingresar al ciclo de Krebs, ¿ya? A la vez, los 2 NADH ingresan también a la mitocondria, ¿cierto? Al ciclo de Krebs, que esto se genera en la matriz mitocondrial. El ciclo de Krebs se genera en la matriz mitocondrial. ¿Se recuerden que aquí está la mitocondria, ¿cierto? La matriz mitocondrial es todo lo que ustedes están viendo acá. Las crestas mitocondriales es las puntas de cada extremo, donde se va a dar después el proceso de la cadena transportadora de electrones, que es la fosforilación oxidativa, ¿ya? Que lo vamos a ver más adelante, y tengo un pequeño video que lo encuentro bastante didáctico para que lo puedan entender y comprender más. Entonces, una vez que ingresan al ciclo de Krebs, lo más importante, hay un montón de procesos que se generan al ciclo de Krebs, pero lo más importante para la materia y lo que genera la respiración celular de la glicólisis es, ingresando al ciclo de Krebs, genera como producto final, al igual que aquí, la primera parte, glicólisis, piruvato, 2 NADH más 2 ATP, el ciclo de Krebs va a generar 2 moléculas de ATP, 2 FADH y 6 NADH, para ingresar a la cadena transportadora de electrones que se da en la cresta mitocondrial, ¿cierto? Con, dentro de la membrana interna y externa de los favor de la gradiente, cuando empiezan las moléculas de hidrógeno y los electrones, para generar 36 moléculas. Dígame. Dímelo. ¿Alguien Estamos todos igual, yo tampoco puedo. Es como que me funciona a rato. ¿Alguien se le prendió me pasa lo mismo y no es el internet, porque yo me metí a la tutoría y estoy súper bien con la señal. Muy bien. Entonces, una vez que ingresó a la cadena transportadora de electrones, ¿ya? Se generan estos 36 ATP, que es como el producto final. La glucólisis va a generar sí o sí 36 ATP. Ese es el producto final de toda la respiración celular. Entonces, voy a compartir un video para que vean lo que pasa en la cresta mitocondrial, que es la cadena transportadora de electrones, que es donde mayormente se produce alguien me está hablando. La acción más importante de la mitocondria. Deme un momento. Lo encontré. Hola chicos, tu medicina. ¿Están viendo un video que tengo de YouTube? Sí, se ve. Perfecto. Interactiva y
En este video vamos a hablar sobre la última etapa del ciclo de respiración celular, que corresponde con la cadena transportadora de electrones. ¿Se escucha bien o le doy más volumen? Lo primero que tenemos que saber es que el ciclo de Krebs ocurrió en la matriz mitocondrial. Sin embargo, el proceso de fosforilación oxidativa ocurrirá en las crestas mitocondriales. Entonces, vamos a observar más de cerca esta zona. Primero vamos... Aquí está la cresta mitocondrial más aumentada, obviamente, ¿cierto? Esas puntas o crestas que se veían arrugadas en la mitocondria. Entonces, una es el espacio intermembranoso entre ambas crestas mitocondrial, ¿cierto? Hay un espacio vacío, que ese es el espacio intermembranoso. Y la matriz mitocondrial está acá adentro. Entonces aquí esos NADH o FADH que se generó en la glucólisis, que no sé si dejaron anotado, empiezan a participar acá en los complejos de la mitocondria o de las proteínas, que son 4, que vamos a ver aquí, más adelante. Vamos a definir qué es la cadena transportadora de electrones, y no es más que una serie de proteínas o complejos proteicos que se encuentran unidos o adheridos a la membrana mitocondrial. La función de estos complejos proteicos, en este caso, es movilizar electrones a través de ellos. Hasta ahora llevamos, debido a los otros procesos que hemos realizado en la respiración celular, 10 moléculas de NADH. Ya, aquí me voy a detener. El producto final de la glucólisis, ¿cierto? Habíamos dicho que son 2 ATPs que generaba, 2 NADH más 2 piruvatos. Ese proceso después ingresa al ciclo de Krebs y como producto final va a generar 2 ATPs, 2 NADH más 2 FADH, para dar un total de lo que sale aquí al final. 4 ATP, 10 NADH y 2 FADH. Estas moléculas que están acá, que son complicadas de mencionar todo el rato, NADH o FADH, son las que nos van a generar el total de 36 moléculas de ATP. En síntesis genera 38, pero como la célula ocupó 2 NADH, se devuelve esa energía y queda en 36 como producto final, 36 ATP. Y 2 de FADH. Estas moléculas tienen la capacidad de producir ATP. Además de los 4 complejos proteicos, vamos a tener asociados a la cadena transportadora de electrones 2 transportadores, la coenzima Q10 y el citocromo C. Anoten esos dos cadenas de electrones. Estos son importantes porque acá viene el NADH, ¿cierto? Va a liberar 2 electrones o 2 hidrógenos, y para pasar por acá ingresa, y los electrones ocupan esta molécula para pasar al tercer complejo, porque acá hay 4. Ese es el complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4. El complejo 2 va a funcionar solo con el NADH. El FADH va a ingresar o va a pasar al espacio mitocondrial distinto. El proceso se inicia cuando el primer NADH libera 2 electrones al primer complejo proteico, la NADH deshidrogenasa. Esta capta los 2 electrones y permite además el paso a través de la membrana mitocondrial de 2 iones de hidrógeno. Ahora los 2 electrones se van a unir a la coenzima Q10 y esta las transportará desde el complejo proteico número 1 al complejo proteico número 3. Entonces, los electrones son unas moléculas de alta energía. Nunca los electrones van a estar vagando o circulando en otra parte más que en la membrana mitocondrial. Siempre va a estar acá. Entonces, para darle paso o energía a los hidrógenos de un lado hacia otro, necesitan pasar con la coenzima Q10 para llegar al complejo número 3. Y a su vez, para seguir avanzando, se va a unir al citocromo C. Una vez aquí son bombeados otros 2 iones de hidrógeno. Aquí los electrones se unirán al citocromo C y este los transportará del complejo número 3 al complejo 4 y serán bombeados otros 2 iones de hidrógeno.
por cada complejo que pase estos electrones con el NADH, va liberando hacia la matriz, hacia el espacio intermembranoso de la mitocondria, y moléculas de hidrógeno. O sea, para poder pasar para acá, tiene que activar estos complejos de proteína para que puedan pasar a través de los electrones que venía el NADH. Finalmente, los dos electrones son captados por un oxígeno y este atrae dos iones de hidrógeno, formando agua. Entonces, cuando termina de pasar o pierde fuerza los electrones, ingresa de nuevo a la matriz mitocondrial, pero se transforma en agua. Entonces, después uno lo libera a través de la sudación de la célula, ¿cierto? De la transpiración, de las distintas formas que el cuerpo tiene de eliminar el exceso de agua. Las altas concentraciones de iones de hidrógeno en el espacio intermembrana produce un gradiente de concentración que se utiliza para poder activar una enzima que se encuentra adherida a la membrana mitocondrial y que se conoce como ATP sintasa. Por cada dos iones de hidrógeno que pasen el ATP sintasa, se formará un ATP. Puesto que cada NADH bombea 6 iones de hidrógenos, al final seríamos capaces de formar 3 moléculas de ATP a partir de una molécula de NADH. Seríamos capaces de formar este hidrógeno que... Entonces, una vez que están los hidrógenos en el espacio mitocondrial, para volver a ingresar a la célula van a ingresar como ATP y ocupan este canal proteico, la ATP sintetasa, ¿cierto? Que lo que ingresa son 2 moléculas de adenosín fosfato, porque son 2, y se le agrega un fosfato más para hacer ATP, adenosín trifosfato. Pasen el ATP sintasa, se formará un ATP. Puesto que cada NADH bombea 6 iones de hidrógenos, al final seríamos capaces de formar 3 moléculas de ATP a partir de una molécula de NADH. Entonces, una molécula de NADH, que es la que partió acá, va a traspasar hacia el otro lado 6 moléculas en total de hidrógeno o protones, y eso por cada par de hidrógeno genera un ATP, por eso genera 3 ATPs con cada molécula de NADH. Esto ocurre con las 10 moléculas de NADH que tenemos acumuladas hasta ahora de la respiración. Entonces, el total, si van sumando la glucólisis, genera 2 NADH, en el ciclo de Krebs genera 8 NADH, entonces por eso da un total de 10 NADH. Y por cada molécula, entonces, generaba 3 moléculas de ATP. Celular. Entonces, si por cada NADH obtenemos 3 ATP y tenemos disponible 10 NADH, al final de este proceso vamos a obtener 30 ATPs a partir de estos 10 NADH. El FADH es diferente al NADH. Él se posiciona cercano al segundo complejo proteico y aquí libera sus 2 electrones. Estos 2 electrones se unirán a la coenzima Q10 y este los transportará al tercer complejo proteico. Y acá serán bombeados 2 iones de hidrógeno. Luego que esto... ¿Notaron la diferencia entre el NADH y el FADH? El NADH, ¿cierto?, ingresaba o liberaba los hidrógenos, ¿cierto?, hacia el otro lado a través del complejo 1. En este caso, el FADH ingresa por el complejo 2 para pasar al 3, ¿cierto?, y se une a la coenzima Q10 y después al citocromo C para pasar al cuarto y a la final a la ATP sintetasa. Estos electrones se unen a la citocromo C y este los transportará al cuarto complejo proteico y acá serán bombeados otros 2 iones de hidrógeno. Estos electrones luego serán recaptados nuevamente por oxígeno y formarán agua, al igual que en el caso de la NADH. De esta forma, a diferencia del NADH, el FADH solo puede formar 2 ATP por cada una de sus moléculas. Y puesto que solo teníamos 2 FADH, al final obtendremos 4 ATPs a partir de las 2 moléculas de FADH. Y sumando da un total de 38 ATPs obtenidos durante todo el proceso de respiración celular. Sin embargo, 2 de estos NADH se crearon en la glucólisis, es decir, se encontraban en el citoplasma.
el paso de estos NADH del citoplasma a la matriz mitocondrial para ser utilizados en la cadena transportadora de electrones consume 2 moléculas de ATP que debemos restársela a la sumatoria total. De esta forma obtuvimos 36 ATPs durante todo el proceso de respiración celular. Este fue el modelo Entonces, recapitulemos. ¿Les sirvió el video o los dejó más o menos? ¿O con mucha complicación con el tema del NADH y el FADH, que es lo más difícil a veces de diferenciar? Yo eso no lo entendí muy bien. ¿Qué parte no entendió Cirita Scarlett? El ADH con el... NADH, ¿cierto? Ese, sí. Ya. Mira, en la primera parte, en este caso la respiración celular, ¿cierto? Que es la glicólisis, que hace el proceso catabólico del sustrato de la glucosa, nos va a generar 2 NADH. Esos 2 NADH, ¿cierto?, que es lo primero que genera la respiración celular, van a pasar a la cadena transportadora de electrones, en la cresta mitocondrial. Entonces, para generar ATP, necesitan pasar al espacio intermembranoso al espacio el espacio mitocondrial, que me salió un mensaje que me distrajo, para generar ATP, pero van a entrar por un canal proteico en vez del FADH que entra por el segundo. Recuerda que eran cuatro complejos proteicos para poder pasar de un lado hacia el otro, de la membrana interna hacia la externa. Me explico. En la cresta mitocondrial, ¿cierto?, hay 2 capas, ¿cierto? La membrana interna y la membrana externa. Dentro de esa membrana, el NADH necesita pasar de un lado hacia el otro y necesita pasar por entre medio de esos 4 complejos proteicos, y ese NADH pasa hacia el espacio mitocondrial, ¿cierto?, que generan 6 moléculas de hidrógeno, por la cual vuelven de nuevo al espacio, a la mitocondria, a la membrana interna, ¿cierto?, a través de la ATP sintetasa, para generar 3 moléculas de ATP. Mira, creo que voy a volver a poner el video. Vamos a volver acá atrás. importantes. Adicional de... Ahora los 2 electrones se van a unir a la coenzima. Los proteicos vamos a tener asociados, debido a los otros procesos, los proteicos, es la cadena transportadora de electrones. Entonces vamos a observar más de cerca esta zona. Esta es la cresta mitocondrial, ¿cierto? Está la membrana interna, que es la que está acá, y la membrana externa. Primero vamos a definir qué es la cadena transportadora de electrones, y no es más que una serie de proteínas o complejos proteicos que se encuentran unidos o adheridos a la membrana mitocondrial. La función de estos complejos proteicos, en este caso, es movilizar electrones a través de ellos. Exacto. Entonces, acá en este espacio van a haber muchos electrones, ¿cierto?, que van a ser movilizados, pero a través de la membrana de la mitocondria, ¿cierto? Y ocupa, en este caso, los 4 complejos proteicos que están acá, 1, 2, 3 y 4. Entonces, cuando llega el NADH acá, pasa 2 hidrógenos de un lado hacia el otro, o sea, a favor de la gradiente, donde hay menos, donde hay más hacia donde hay menos. Hasta ahora llevamos, debido a los otros procesos que hemos realizado en la respiración celular,
10 moléculas de NADH y 2 de FADH. Estas moléculas tienen la capacidad de producir ATP. Además de los 4 complejos proteicos, vamos a tener asociados a la cadena transportadora de electrones 2 transportadores, la coenzima Q10 y el citocromo C. El proceso se inicia cuando el primer NADH libera 2 electrones al primer complejo proteico, la NADH deshidrogenasa. Esta capta los 2 electrones y permite además el paso a través de la membrana mitocondrial de 2 iones de hidrógeno. Entonces, llega la NADH, producto de la glucólisis, ¿cierto? Libera 2 electrones, que es la molécula de energía que necesita la membrana mitocondrial para activarse, y acá los hidrógenos que están flotando dentro de la membrana mitocondrial, para pasar al otro lado, tiene que llegar el NADH para liberar 2 electrones y le da la pasada hacia el otro extremo. Una vez que el electrón ingresó por el primer canal proteico, para avanzar hacia el tercero, porque este sería el tercero, necesita este transportador que es la coenzima Q10. Ahora los 2 electrones se van a unir a la coenzima Q10 y esta las transportará desde el complejo proteico número 1 al complejo proteico número 3. Una vez aquí son bombeados otros 2 iones de hidrógeno. Aquí los 4 electrones se unirán al citocromo C y este los transportará del complejo número 3 al complejo 4 y serán bombeados otros 2 iones de hidrógeno. Finalmente los 2 electrones son captados por un oxígeno y este atrae 2 iones de hidrógeno. Entonces, por una molécula de NADH va a lograr pasar 6 moléculas de hidrógeno. Formando agua. Las altas concentraciones de iones de hidrógeno en el espacio intermembrana produce un gradiente de concentración que se utiliza para poder activar una enzima que se encuentra adherida a la membrana mitocondrial y que se conoce como ATP sintasa. Por cada 2 iones de hidrógeno que pasen el ATP sintasa, se formará un ATP. Puesto que cada NADH bombea 6 iones de hidrógenos, al final seríamos capaces de formar 3 moléculas de ATP a partir de una molécula de NADH. Esto ocurre con las 10 moléculas de NADH que tenemos acumuladas. Entre la glucólisis, 2 NADH, en el ciclo de Krebs va a generar 8 NADH, por eso tenemos 10. Entonces, por cada NADH serían 3 moléculas de ATP. Si tenemos 2, serían 6, porque están pasando 2, 4, 6 moléculas de hidrógeno hacia el canal mitocondrial. De la respiración celular. Entonces, si por cada NADH obtenemos 3 ATP y tenemos disponible 10 NADH, al final de este proceso vamos a obtener 30 ATPs a partir de estos 10 NADH. El FADH es diferente al NADH. Él se posiciona cercano al segundo complejo proteico y aquí libera sus 2 electrones. Estos 2 electrones se unirán a la coenzima Q10 y esto lo... Entonces, el NADH ingresa al canal proteico número 1. El FADH va a ingresar a través del segundo, haciendo el mismo parámetro que hizo el primero. La única diferencia es que ingresa en el complejo número 2. Entonces, esos electrones son como la llave que le permite a los hidrógenos de este sector pasar hacia el otro lado, para ingresar, ¿cierto?, por el ATP sintasa y generar moléculas de ATP. En este caso, la FADH genera 2 moléculas de ATP, no 3. Transportará al tercer complejo proteico y acá serán bombeados 2 iones de hidrógeno. Luego que esto ocurre, estos electrones se unen a la citocromo C y este los transportará al cuarto complejo proteico y acá serán bombeados otros 2 iones de hidrógeno. Estos electrones luego serán recaptados nuevamente por oxígeno y formarán agua, al igual que en el caso de la NADH. De esta forma, a diferencia del NADH, el FADH solo puede formar 2 ATP por cada una de sus moléculas. Y puesto que solo teníamos 2 FADH, al final obtendremos 4 ATP. Entonces, en la glucólisis tenemos 2 NADH. En el ciclo de Krebs tenemos 8, por eso daba un total de 10. Recién los FADH van a aparecer como producto cuando pasan el proceso catabólico del ciclo de Krebs. Recién ahí aparecen los FADH que ingresan a través
del complejo número 2 para ingresar al 3 y al 4 y posteriormente los hidrógenos pasar a la ATP sintasa para generar 2 moléculas de ATP. ATPs a partir de las 2 moléculas de FADH. Y sumando da un total de 38 ATPs obtenidos durante todo el proceso de respiración celular. Sin embargo, 2 de estos NADH se crearon en la glucólisis, es decir, se encontraban en el citoplasma. El paso de estos NADH del citoplasma a la matriz mitocondrial para ser utilizados en la cadena transportadora de electrones consume 2 moléculas de ATP que debemos restársela a la sumatoria total. De esta forma, obtuvimos 36 ATPs durante todo el proceso de respiración celular. Ese es todo el proceso resolutivo de la respiración celular. Entonces, ¿señorita Loreto? Sí, le quiero consultar algo. Bueno, Diga. esto en el ejemplo es un segmento en el fondo de la membrana mitocondrial. Debo entender que esto se realiza, digamos, a nivel de toda la extensión de la membrana, ¿verdad? Correcto, sí, ingresa a través de toda la membrana de la cresta mitocondrial, se genera la fosforilación oxidativa, que es la cadena transportadora de electrones. ¿Por qué le dice cadena transportadora de electrones? Si se fijaron, obviamente está la capa interna, ¿cierto? Y la capa externa, ¿cierto? Tenemos un espacio. Entonces la mano de arriba, en este caso donde tengo el lápiz, sería la capa externa y la capa interna sería la mano abajo. Por entre medio están los canales proteicos, ¿cierto? Donde los electrones viajan a través de esas 2 membranas. Y con eso da el pase, primero, con los NADH, que ingresan a través del primer complejo, para pasar los hidrógenos hacia el otro lado, hacia la cara externa de la membrana mitocondrial. Después aparecen en el ciclo de Krebs los FADH, que ingresan a través del segundo complejo. Recuerden que eran 4 complejos para llegar a la ATP sintasa, para generar ATP. Entonces, el proceso final son 38 moléculas de ATP por cada proceso catabólico de la glucólisis, con la diferencia que como se ocuparon al inicio 2 moléculas de ATP, la célula devuelve esa energía para seguir generando más ATP, y por eso un total de producto final son 36 ATP por cada proceso catabólico de la glucólisis. O sea, tiene el sustrato que es la glucosa, ingresa al citosol, ¿cierto? A la membrana al citosol de la célula, donde se genera la glucólisis. Una vez para ingresar a la mitocondria, estos productos final ingresan en la matriz mitocondrial, se da el ciclo de Krebs, donde el producto de ese ciclo de Krebs genera 2 ATP, 2 NADH y 2 FADH. Y esos componentes, el NADH y el FADH, solo van a participar en la cadena transportadora de electrones, que por eso es lo que vimos en el video. Entonces, el NADH va a generar 3 moléculas de ATP, mientras que el FADH genera solo 2. Y obviamente el total que da de ATP genera según la cantidad de NADH que da por un lado, y en el total que da en el ciclo de Krebs, que son 2 FADH, por eso son 4 solamente, y acá en el NADH genera 36. Pero se le descuentan 2, en todo el ciclo generan 38, pero se le descuentan 2 y por eso quedan en 36 moléculas de ATP. Perfecto, claro, muy claro, gracias. Eso es por un lado. ¿Ya? Ese es como como en síntesis toda la respiración celular. Cada molécula de nuestro cuerpo, cuando nosotros necesitamos alguna energía, y depende el sustrato que nosotros estemos ocupando, es lo que se va a hacer en este caso la mitocondria. Recuerde, siempre la glicólisis no se da dentro de la mitocondria, se da fuera de ella, en el citoplasma, en el plasma de la célula, ¿cierto? Para generar ATP tiene que ingresar, en este caso, a la matriz mitocondrial, ¿cierto? Para que ingrese al ciclo de Krebs y genere los NADH y los FADH. Y esas moléculas son las generadoras, en este caso, de las moléculas de ATP. Eso por un lado.
En este caso, la acetilación, que es el piruvato, también se puede dar sin presencia de oxígeno. El piruvato solo va a ingresar a la mitocondria cuando la respiración celular es aeróbica. Cuando es anaeróbica, el proceso lo hace acá afuera, el piruvato. Y ahí viene la acetilación. No sé si han escuchado esa palabra dentro de sus materias. Entonces, vamos a recapitular. Señorita Scarlett. Señorita Scarlett, ¿me escucha? Sí, profe, que tengo el internet un poquito malo. Ah, ya no se preocupe. Lo que quería confirmar si es que había entendido la explicación final sobre el NADH y el FADH. Sí, ahí lo entendí un poco mejor, es que igual cuesta un poquito esto de Sí, no, aprender. sí, es que, claro, son palabras que se parecen, suenan parecidos en el vocabulario, pero son distintos. Lo único que tiene que comprender que, por ejemplo, el NADH va a generar 3 moléculas de ATP por cada NADH, y el FADH va a generar 2 moléculas de ATP. Esa es la diferencia, y el FADH solo aparece después del ciclo de Krebs, no antes. Por eso acá suman 8. Ya, profe, muchas gracias. De nada. Para aquellos que llegaron después, les recuerdo que tienen que colocar en el chat, ¿cierto? Su nombre completo en lo posible, su root y la carrera a cual pertenecen, para después pasar la lista. O en este caso, mandar la información al monitor de las tutorías. Entonces, ¿tienen algo, todos estaban más o menos equilibrados en el sentido de sus materias en referencia a lo que estábamos viendo hoy día? Porque cuando empecé a hablar con la señorita Loreto y con un par de compañeros más, estaban como más o menos, uno iniciando la respiración celular, otros terminando la respiración celular, preparándose para la cátedra 4. Porque veo que hay conectado ahora 18, por eso consulto. La gran mayoría que se ha conectado son compañeras mías. Estamos en lo que le comentaba. Recién vamos a comenzar con el metabolismo nosotros, celular. Ah, Esta ya, clase es la 18. Vamos a empezar con la 16 mañana recién, y esta es la 18 que usted está proyectando. Así claro. que somos más o menos las mismas, o sea, estamos en el mismo NRC, así que nos va a servir para adelantar un poquito y comprender cuando ya nos empiecen a pasar esto. Ya, o sea, ya usted, ok, están recién viendo el proceso de la respiración celular, o sea, están como descomponiendo primero lo que tiene la célula. No sé si me podría graficar un poquito más. No, es que recién, como le digo, mire, la cátedra que tuvimos el jueves fue relacionada en este caso, con los organelos, con las células eucariontas en el fondo. Pero ahora vamos a comenzar recién mañana con esto. La clase 16, metabolismo celular, que son 2 diapositivas, 2 clases antes de lo que usted está aquí nombrando. Recién mañana vamos a tomar ese PPT con la profesora y nos va a empezar a enseñar recién mañana. Ah, ya. O sea, le tuvieron la cátedra sobre los organelos y qué hacía cada Sí, organelo dentro de la célula. sí, exactamente. Ah, ya. Bueno, adelantaron un par de clases con respecto a lo que ya llevaban, pero dentro de lo que ustedes vieron, sabían, me imagino que en la mitocondria es la única parte donde se genera la ATP, ¿o no? Sí, eso sí. Ya. Chuta, esta es mi primera clase, entonces estoy como tratando de entender todos los grupos o todas las personas que están conectadas hoy día, como para poder ordenarme mejor, ¿cierto?
para poder pasarle la materia más o menos en concordancia con los que están viendo con su cátedra, ¿cierto? Entonces, tengo una diferenciación entre algunos chicos que están mucho más atrasados con algunos que estaban bastante, o sea, no bastante, pero sí un poco más adelantados, con referentes que se están preparando para la cátedra 4 en versión a los que están recién terminando con lo que es la función de la célula y su organelo. No sé si hay alguien más que esté más atrasado que la clase número 16. Presumo que no. De los que están conectados acá, señorita Loreto, que me parece que son bastantes de su curso, me gustaría si me pudieran hacer una lista para saber cuántos son y así organizar, no sé, una parte con los que están un poquito más atrasados en la próxima clase y con los que están un poquito más adelantados, separarlas de alguna forma dentro de la misma tutoría. No sé si les parece. Sí, y yo estaba mirando aquí los participantes y como le digo, vi de los total, hay como 5 personas que son las que estaban en un principio cuando estábamos nosotros dos, que ¿Ya? ellos estaban adelantados, pero el resto son todas compañeras mías. Imagínense, son 5 menos del total que hay solamente, los demás son todas compañeras mías. Ya, sí, porque cuando partimos habíamos como 5, ¿no? Entonces de repente ahora miro y hay mucho más, entonces ahí quedé, claro, o sea, el grosor de la clase va un poquito más atrás. Sí, Ya. Los chicos que estaban por dar la cátedra número 4, no sé si son todos del mismo curso, que era el señor... una era el señor Yerko y la señorita Yarixa, creo que era. Ellos dos estaban conectados al principio. No sé si son... Señor Yerko, ¿me escucha? No, no era el señor Yerko. Perdón, me equivoqué. me parece que era un joven Matías, Sí, creo que él eso. era. Que como vi el único hombre y me fui al final, claro, nada que ver. Matías o Yarixa, creo que era la otra niña que estaba... Sí, me parece que ellos dos eran. Ya, mira, vamos a hacer una cosa. Por lo pronto, yo el día sábado, si no me equivoco, de nuevo tengo otra tutoría, ¿cierto? Un cuarto para, no, 20 para las 5, hasta las 20 para las 6 me parece que el horario, lo voy a confirmar. ¿Le puedo pedir un favor, señorita Loreto? Sí, dígame. Todos sus compañeros que están en esta tutoría, me hace una lista. Ya, ¿Ya? Una lista de todos sus compañeros, yo le voy a dar mi correo para que ya. usted me lo envíe y así me dicen qué parte van. Entonces así yo me puedo organizar mejor con lo que el grosor de este curso de tutoría están pasando o les toca pasar. Y obviamente con los chicos que están un poquito más adelantados, que los voy a ir viendo según el cronograma que me enviaron, porque se supone que hoy día iniciaban con la clase número 18, pero sí me dijeron que iban a haber alumnos donde pudieran estar un poquito más atrasados en algunas clases. Entonces así yo puedo, no sé, fragmentar la hora, porque más encima es una hora, entonces tengo que hacer un mundo de cosas en la cabeza, poder fragmentar una parte con los chicos que van un poquito a lo mejor más atrasados y la otra parte con los chicos que van un poquito más adelantados. No sé si les parece a todo el grupo hacer algo así, una diferenciación un poco express. Yo creo que sería lo mejor. Sí. Sí, porque Sí, yo creo que sería mejor. y así me puedo yo ordenar un poco más, porque quedo como le insisto, esta es la primera clase que tengo como tutoría, entonces así estoy sacando un paneo o un escáner de diferenciar qué es lo que necesitan, más o menos por grupo, porque tampoco puedo hacer una diferenciación demasiado segmentada, porque si no la hora se me pasa muy, muy rápido y en algunos temas son un poco complejos de hablar por lo que ustedes ya más o menos captan. Entonces, hagamos lo siguiente. La señorita Loreto me va a enviar a mí todos sus compañeros con su nombre, Ruth, ¿cierto?
y la clase que les toca pasar. Los que estaban un poquito más adelantados, no sé si todavía siguen conectados, algunos de ellos, los que tenían la prueba número 4. Sí, profe, pero igual yo creo que si hace esa tutoría con los chicos del día sábado, igual nos podría servir porque así a nosotros nos harían como un resumen de todo lo que ellos están pasando. Se dice como ver una Porque, parte, perdón. claro, porque así a los chicos que van más atrasados en la materia les costó entender algo, porque la unidad 4 abarca todo lo que ellos están diciendo. Mismo, ellos están un poco atrás, nosotros vamos un poco más avanzados y la prueba mismo yo la tengo el martes. No sé los otros chicos qué día la tienen, pero yo creo que igual hay algunos que igual les está costando como entender. Igual yo creo que les serviría conectarse y hacer como un tipo de resumen de toda la materia 4. Entonces, señorita Yarixa, ustedes, su grupo, ustedes están viendo la materia número 4, o sea, la clase 18, la que estábamos viendo hoy día, ¿o no? La unidad número 4. Unidad número 4. ¿Le puedo pedir el mismo favor que la señorita Loreto, que usted me haga una lista con su grupo que se va a conectar o está interesado en conectarse para más o menos diferenciar la tutoría? Claro, pero mismo yo al otro chico, Matías, yo a él él no está en mi sección, yo a él no lo Ah, ubicaba. ya, pensé que estaba en la misma como usted, me dijo que dijo lo mismo que usted, no sé si se acuerda cuando al inicio. Ya, Claro, pero no sé qué sección será él, pero mismo de mis compañeros, no sé si habrá alguno de la, de lo que estén del conectados ahora, diurno, claro. ya. Ya, pero a usted entonces le interesaría hacer como un repaso con lo que está viendo el grupo de la Loreto, ¿cierto? Claro, Ya, ok. yo creo que serviría igual, como un resumen de todo, así como con el comienzo de ello y ya después el siguiente grupo ya captarlo o no, o un resumen general de toda la unidad 4. Ya, ya, perfecto. Gracias por la aclaración, señorita Yarixa. Ya. Señorita Loreto. Sí, aquí Ya. estoy. Entonces, usted me dijo que iban en la clase número 17 más o menos, ¿cierto? No, vamos a comenzar mañana a la 16. La 16, perdón. 16. Sí, Estoy adelantando. ¿Y esa unidad por casualidad sabe cuál es? Si es, debe ser como sí, la 3, la unidad, no, no, ¿no? no, a ver, la unidad 4 me parece que, a ver, o 4 o 5, o sabe que no recuerdo, porque en el Ya. PPT no aparece el número de la clase, pero Y de esa clase que les tocaba ver, ¿qué es lo que era? metabolismo celular. Metabolismo Sí, celular. los contenidos son termodinámica y bioenergética, reacción exergónica, endergónica, catabolismo, Ah, anabolismo. ya. Ya, ahora me Eso. enchufé más dónde están. Ya. Mm. Mire, entonces, esos mismos datos que usted me dio, me lo envía a mí con una lista. ¿Ya? Ya, perfecto. Me tiene que dar Sí, escribir en el chat su correo, por le voy a favor. escribir mi correo. Deme un segundo. Voy a dejar de compartir porque así puedo ver el chat. Ahí le envié mi correo a los presentes, en este caso la cita Loreto, y bueno, Yarixa dijo que estaba de acuerdo con el grupo en total, entonces les va a servir bastante. Ese es mi correo, bueno, le mandé el correo personal, porque el de Lutla a veces no me funciona bien dentro de la plataforma, se cae la página, entonces me cuesta ingresar a esa plataforma. ¿Lo Disculpe, pero ven? no lo veo en el chat, disculpe, ¿No? no, Sale al no lo final veo. de Natalia Muñoz. Bueno, se lo voy a Sí, es dictar que, mejor. sí, porque avanzo y no hay nada más. Vaya, No, lo acabo no de me escribir. parece nada más.
Ya, bueno, mi correo es Omar Hurtado, Ya, tal como mi nombre, sí, 596 ya, arroba ujú, gmail.com. ya, perfecto. Ese es mi correo. Ya. Entonces, me envía ahí todos los datos de sus compañeros, ¿cierto? Sé que todos colocaron su nombre y su root en el chat, ¿cierto? Yo solo puse mi nombre, lo vuelvo a enviar. Ya, por favor. Recuerden colocar su root y, bueno, si es que saben, si saben su NSR, ¿cierto? También podrían colocarlo para Yo identificar. dejé mi nombre. ¿Alguien, no sé qué cosa? ¿Tiene que ser el nombre completo, los dos nombres y dos apellidos? O No, un no, no apellido? completo, puede ser su nombre y un apellido, pero el root es importante porque con el root después lo ingresan en la base de datos y sale todos los datos. Ah, ya. No, sí, ya lo mandé, ya que era por si tenía que mandar el nombre de nuevo. No, perfecto. De hecho, algunos han colocado la carrera, que es igual es bueno colocarlo, no es malo. Me han mandado bastantes datos, así que con eso después tengo que enviar toda esta información al coordinador de tutoría para saber quiénes son las personas que están asistiendo, ¿cierto? Y, pucha, bienvenidos chiquillos a todos. Y mire, yo igual que ustedes soy alumno, tuve también quemándome las pestañas el primer año. Y esto es solamente estudio, nada más que eso, o sea, tratar de leer, ver videos, tutoriales, tal como están haciendo acá. En principio es como complejo, pero después van a ver que no es tan difícil, sino que son palabras que uno obviamente no conoce o no la utiliza casi nunca, como recién estábamos hablando del NADH, el FADH, hasta yo de repente me confundo, así que igual les pido disculpas de alguna forma mi nerviosismo y si es que no me pudieron entender muy bien, traté de hacerlo lo mejor claro que pude dentro de mis nervios de conocer al grupo de curso y más o menos ya tengo claro de dónde están para poder hacer la clase el día sábado. Entonces, una preguntita, el sábado Sí. entonces nos tendríamos que unir desde las 16:40 a 18:40, no sé si apunte bien. Sí, déjeme confirmarlo porque Ya, a veces me confundo. Sí, es de las 16:40. ya, perfecto. Y otra pregunta en relación Diga. al link ¿va a ser, es el mismo o no? ¿O el señor Morral nos va a enviar otro Eh, link, otra invitación con otro número o sería recurrente la que entramos el día de hoy? ¿O se Mira, creará otra nueva? a mí me piden hacerlo el link y enviárselo al señor Yerko, que es el coordinador de la tutoría, y él a su vez se encargue de reenviárselo a ustedes. Yo Ah, creo que ya, será entonces, yo creo que será mejor lo más probable es que voy a hacer otro link para ya. que ese día lo tengan. Ah, ya, esperamos entonces que nos llegue el correo del señor Yerko Morral entonces y ahí de eso nos tomamos Claro, para ese porque link del sábado. exacto, yo ignoro, por ejemplo, si este mismo link se puede volver a ocupar. Eso ahí ya como que escapa un poquito de mi conocimiento sobre la plataforma Zoom. ¿Ya? Entonces sí, Ya, perfecto. voy a hacer otro link, entonces así les va a estar llegando la nueva información y con eso nos vemos el día sábado. Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces tendríamos Escucha, no sé si alguien más ¿alguien me está preguntando algo? y yo quería saber si tendríamos que conectarnos los miércoles y los sábados entonces. Sí, son los días miércoles y los sábados. Los días miércoles entonces son a las 7:30 hasta las 8:30. Es una hora. Y el día sábado es de las 16:40 hasta las 20 para las 6, porque es una hora técnicamente. Entonces, por eso en mi cabeza se dan muchas cosas vueltas para poder pasar la materia en una hora. Recuerden que igual es básicamente es como un repaso. Entonces, por eso va a haber que cuajar todo esto en función a todo el grupo. Y por lo que veo, la mayoría está interesada, obviamente, a repasar lo que están viendo un poquito más atrás y les va a servir por lo que están viendo actualmente, ¿o no? En eso quedamos, ¿cierto? Sí. Ya, perfecto.